Hace unos años me pasaba bastante seguido que iba caminando por la calle y me empezaba a acordar de todas las cosas que tenía pendientes, tanto de mi vida laboral como personal. Siempre me pasaba en el momento que estaba más relajado y donde no podía tomar acción. Siempre pasa que nos acordamos de todo en ese preciso momento o justo cuando nos vamos a acostar. Y lo que es mucho peor, nos puede pasar justamente cuando estamos muy focalizados en alguna parte importante de nuestro trabajo o una tarea importante también en nuestra vida personal y no tenemos cómo. Sí, pase. Oye, Sergio, no olvides mandar los 3 correos que tienes pendientes, por favor. Además, avisarle a tu equipo que tiene que mejorar sus estadísticas. Recuerda que pronto viene el cumpleaños de tu mamá, por lo tanto tienes que comprarle un buen regalo. Además, recuerda, antes de salir, sacar a tu perro, darle agua y comida. Y, por sobre todo, no se te vaya a olvidar, por favor, cerrar las llaves del agua y también apagar la estufa antes de irte. Si te pasa eso muy seguido, que te llenan de actividades de un momento a otro y obviamente tu cerebro no alcanza a almacenar toda esa idea al mismo tiempo, este video puede ayudarte quizá a poder mejorar tu memoria, pero también a estar focalizado en la cosa que estabas haciendo antes que te interrumpieran. Entonces la metodología que he desarrollado es anotar todo, pero llevándolo al ridículo. Entonces lo que tienes que hacer es literalmente anotar todo lo que te aparezca en tu mente o lo que llega a tu mente y en el momento en que aparezca. De tal forma de liberar tu mente y dejarlo en una fuente confiable que sabes que va a revisar después. Cuando digo todo y ridículo, me refiero a todo y ridículo. Que tienes que tomar un vaso de agua en la mañana porque te la recetó un doctor, anótalo. Que tienes que dejar descongelando el pollo para poder hacerlo mañana en el almuerzo, anótalo. Tienes que llevar un par de zapatillas extras a tu entrenamiento para poder cambiarte después, anótalo. Tienes que comprarle la cartulina o un material a tu hijo para la próxima semana, anótalo. Obviamente hay excepciones a esta regla y yo diría que las excepciones son aquellas cosas o hábitos o rutinas que ya tienes muy implantados. Por ejemplo, se te puede olvidar siempre sacar las llaves antes de salir de tu casa, de tu departamento o de un lugar. Personalmente, a mí nunca me ha pasado algo así porque tengo el hábito de siempre cerrar la puerta con las llaves en la mano y no de un portazo. Y eso obviamente me evita a que se me queden las llaves, pero quizá en tu caso ya te has quedado varias veces fuera de tu casa. Nunca se me ha olvidado algo tan relevante como por ejemplo alimentar a mi perro o apagar la estufa o el horno o la cocina de tal forma que no se incendie todo el lugar, pero sí me pasaba mucho que llegaba alguien en mi vida personal o mi jefe te pedía una infinidad de cosas al mismo tiempo y tú tenías o tenía dos opciones. Una de ellas era dejar lo que estaba haciendo y empezar de manera reactiva a hacer estas cosas que parecían más urgentes, o simplemente decía voy a hacerlas más rato en un tiempo más y se me olvidaban y obviamente era imposible recordar todas las cosas que me habían enlistado y tal cual yo no he inventado la rueda ni el fuego, esto ya estaba o es muy lógico, ¿no? Que anotar todo libera tu capacidad mental y te desestresa y ese es el primer punto que quiero tratar hoy día. En el día a día nosotros somos bombardeados, tal como en el video de la presentación, con 1000 ideas al mismo tiempo y es prácticamente imposible que nuestro cerebro pueda recordar todo lo que tiene que hacer. Y ese constante bombardeo, tanto de fuerzas externas como de ti mismo, tratando de recordar todo, es lo que te genera también estrés, porque no avanzas, ¿no? Y tienes 1000 tareas pendientes al mismo tiempo. Entonces aquí me puedes decir, Sergio, es inútil porque tengo tantas cosas y variadas cosas que simplemente aunque las anote no me voy a acordar. Y ese es el segundo punto relevante en este video, que es que las cosas se te olvidan porque son muy variadas. Existen muchos tópicos distintos, desde algo tan básico como tomarte un vaso de agua en la mañana hasta preparar una presentación en el trabajo o en la universidad o en el colegio. Entonces, ahí el brillo de esta metodología, que es que solo debes recordar una sola cosa en el día, que es chequear tu listado y la fuente de almacenamiento de tu listado de tareas pendientes. Supongamos entonces que tienes una fiesta de cumpleaños el sábado en la noche. Algo que no se te puede olvidar, obviamente, es el regalo de cumpleaños del festejado, la festejada. También decidiste lavar la ropa ese día, por lo tanto no puedes olvidar colgar la ropa y sacarla de la lavadora, obviamente. Y siempre están esas fatídicas llaves que siempre se te han olvidado y cierran la puerta y quedas afuera. Entonces lo que tienes que hacer es, apenas aparecen todos estos pendientes, esta actividad en tu cabeza, anotarlas en tu fuente. Y lo único que tenemos que hacer durante el día es chequear esa fuente. Entonces pasamos de tener que recordar 100 tareas distintas a solo una. Y esa tarea es confiar en tu fuente de almacenamiento y verla constantemente. Entonces así, el encargado de recordar las cosas es esa fuente y no tú. Lo ves en la mañana del sábado, durante el día y lo ves antes de salir. Sacas la ropa, la cuelgas, tomas tu regalo y obviamente no se te olvidan tus llaves porque está anotado en tu listado y simplemente vas a disfrutar. Fácil, ridículo, no útil,
créeme que funciona. Entonces, la tercera idea de nuestro video es dónde anoto este listado. Y ahí va a depender mucho de cómo te acomode hacerlo a ti. Muchas personas son mucho más físicas para esta anotación. De hecho, a mí también me encanta tener un cuaderno, el olor a un libro, etc. Pero creo que eso serviría solamente en un ámbito laboral, si es que estás trabajando en un escritorio, por ejemplo, porque vas a tener tu cuaderno, vas anotando absolutamente todo lo que se te venga a la mente y vas chequeando durante el día. Entonces es mucho más sencillo. Pero personalmente ya prefiero la parte digital, sobre todo porque en el mundo moderno no todos estamos trabajando detrás de un escritorio. En mi caso personal trabajo con gente, con personas, en terreno, entonces es muy difícil estar anotando pendientes en un cuaderno día a día. Y además, no solamente queremos trabajar o anotar pendientes de la vida laboral, ¿no? También de la vida personal, como en el ejemplo anterior. La idea es que hagamos esta anotación lo más ridículo posible, de tal forma que sea muy fácil acceder a este listado. Que no haya ningún tapujo, ¿no? Ninguna reticencia a poder anotar esto en el momento. Te recomiendo en este caso a usar aplicaciones que ya tenemos en nuestros teléfonos, tanto Todoist, por ejemplo, o alguna aplicación de notas, o simplemente las notas que vienen por defecto en Android y Apple. Entonces, cada vez que llega una idea o una actividad, la anotas inmediatamente en tu lista en el teléfono. Otro punto que he encontrado muy beneficioso con respecto a las aplicaciones del teléfono es que uno puede generar widgets, que son obviamente estos previews que puedes generar en la pantalla de inicio, que te muestran el listado completo de los pendientes que tienes. Entonces, como somos tan buenos para ver el teléfono, como ya lo hemos visto en el canal, va a ser súper sencillo y muy fácil tomar tu teléfono para, no sé, ver Instagram y lo primero que ves es tu listado. Es realmente una fuente muy confiable de todo lo que tienes que hacer. Simplemente tienes que tener en consideración, anotar todo como te he dicho y revisarlo periódicamente, pero eso ya está asegurado porque somos muy viciosos con el celular. En conclusión, anotar todo no solamente te va a ayudar a disminuir los niveles de estrés y te dará calma y bajará la ansiedad, porque estás tomando acción en las tareas importantes y las tareas que quieres hacer, sino que también mejorará tu productividad, tu eficiencia, porque estás recordando todas las tareas importantes que tienes que hacer, estás avanzando en todo ese listado interminable de cosas que has venido procrastinando. Y con esto poco a poco podrás ir mejorando tu memoria. La verdad que quizás es una mejora artificial, un poco falsa, porque no eres tú el que se está acordando de todo, sino tu sistema. Pero es imposible recordar todo. También hay que darse un respiro y saber que no puedes recordar todo. En mi experiencia, mi memoria ha mejorado bastante. Es muy difícil ahora que se me olviden algunas cosas porque confío plenamente en mi sistema. Y eso me permite estar mucho más tranquilo y saber que está todo ahí. A veces, obviamente, y nada es perfecto, se te siguen olvidando algunas cosas porque no las anotaste. Eso es completamente normal. Pero la gran mayoría de las cosas está ahí. Y por otro lado, no solamente te va a permitir ser mucho más eficiente en tu día a día, sino que también está muy relacionado con el mindfulness. ¿Por qué? Porque te permite estar focalizado en el presente, ¿no? Solamente en lo que tienes que hacer en el momento. Porque confías en tu sistema, porque sabes que todos los pendientes están ahí, que ya no es deber tuyo en el momento, sino el deber de tu yo del futuro, de planificar esto, darle prioridad y avanzar en estas tareas pendientes. Pero tu única labor en este momento es estar presente y trabajar en lo que estás haciendo. Le llamo mi metodología porque la he ido desarrollando con el tiempo a medida que he tenido más experiencia, pero obviamente no soy ningún iluminado, soy una persona común y corriente y alguien ya lo debe haber pensado antes. Todos acá los que estamos en este canal somos personas comunes y corrientes que podemos ser profesionales o no, pero que queremos mejorar cómo hacemos las cosas. Y no necesariamente tenemos que seguir algo súper estructurado que haya hecho alguien más, sino que podemos ir iterando y mejorando día a día nosotros. Pero como no solamente te va a ayudar a anotar todo sin ningún criterio, te dejo este video por aquí donde hablamos de cómo no hacer un to-do list y te va a permitir mejorar un poquito más lo que hablamos en este video.